Hola amigos, el lunes 23 de octubre de 2023 en la ciudad de Madrid a las 18:59, 6:59 p.m. Buenas tardes, Europa, buenas mediodías, buenas tardes, América, hola mundo. Bueno, hoy vamos a grabar el video número 15 del siglo XIX largo. Quizás vamos a repetir algunas cosas que se dijeron en videos anteriores, pero ahora lo vamos a ver desde otro punto de vista. Desde el punto de vista de la moderación de las revoluciones, que obviamente deben ser moderadas. La Revolución Francesa fue una carnicería, y de la construcción de los primeros estados liberales. Bueno, el 6 de abril de 1814, Napoleón Bonaparte firma la renuncia y en Francia se restaura la monarquía. Por eso hablamos en esta época de restauración. La Paz de París se había firmado el 30 de mayo de 1814 y ahí comenzó la reconstrucción de Europa. Recuerden que Napoleón Bonaparte había conquistado casi toda Europa, poco le faltó, y ahora hay que reconstruir tanto Francia como Europa. Entonces, el tratado no incluye demasiadas exigencias a Francia, favorecido por el apoyo al nuevo régimen monárquico francés. Como Francia decide volver a la monarquía, pues el resto de los países de Europa se tranquilizan y no le hacen demasiadas exigencias, ¿no? Francia vuelve a sus fronteras de 1792, año de la primera convención. Y bueno, para esto echen a rodar para atrás. No puedo estar aclarando conceptos que ya he usado retrospectivamente todo el tiempo, ¿no? Bueno, desde tiempos de la primera convención, 1792, entonces, hasta ese momento Francia no había ampliado sus fronteras ni mediante la revolución. Y Napoleón era todavía un joven cadete, ¿no? Entonces, Francia vuelve a las fronteras de 1792, pero obtiene algunos nuevos enclaves. Se hace un poquito más grande, o sea que no la castigaron mucho. Ahora, este tratado anunció una segunda fase de paz al comprometerse todas las potencias, vencidas o vencedoras, todas, a enviar emisarios a Viena en el plazo de 2 meses para completar los acuerdos del tratado reunidos en un Congreso General. Se estaba tratando de configurar un nuevo orden europeo, un nuevo ordenamiento para Europa. En Viena, en este Congreso General, se reunieron 6 soberanos y 53 plenipotenciarios de príncipes o estados desposeídos que reclamaban su restitución. En el Tratado de Paz, del que ya hablé, el del 30 de mayo, los aliados decían que había que procurar un equilibrio real y duradero en Europa. Bueno, esto medio se ha hecho hoy en día y se sigue procurando, ¿no? Esta finalidad de procurar un equilibrio duradero y estable para Europa, era lo que regularía en un Congreso, lo que se regularía en un Congreso sobre bases convenidas de antemano.
se defendía la tradición. La tradición no siempre es mala. Se defendía la tradición, la legalidad y la monarquía. Por eso dije, de ahí viene el término restauración, como se le llama a este periodo, especialmente en Francia y en general en Europa. Pero, siempre hay un pero, ya nunca fue posible volver al pasado, tal como era, porque las fuerzas liberadas por la revolución dominaron para siempre la nueva época. ¿Qué quiere decir? Esta restauración, esta aparición en Francia nuevamente de la monarquía después de la revolución de 1789 y después de Napoleón Bonaparte, esta restauración de la monarquía no implicaba la monarquía como era antes, no la monarquía de Luis XVI. Esta monarquía iba a ser diferente. ¿Por qué? Bueno, porque había fuerzas liberales. Este término liberales, liberalismo, tiene muchos significados, o la gente le da muchos significados. Iremos hablando de eso por el camino. Era imposible volver a una monarquía absoluta, por lo menos en Francia, ¿no? Lamentablemente en España se volvió con Fernando VII, pero ese es tema del siglo XIX español, que ya lleva un capítulo, ya lleva un video y solo lo han visto 3 personas. Porfa, suscríbanse y denle a la campanita para que sepan cuando hay un nuevo video. Bueno, repito, se defendía la tradición, la legalidad y la monarquía. Ya hablé sobre este punto, ¿no? Pero nunca era posible volver a la monarquía del pasado porque se habían liberado fuerzas o habían saltado fuerzas de carácter liberal que ya no podían seguir siendo reprimidas. Bueno, a la par de las nuevas ideas conservadoras, eran conservadoras pero nuevas, porque iban a moderar la revolución, pero también a moderar la monarquía. Entonces estaban estas nuevas fuerzas conservadoras. Pero a la par que estaban estas nuevas fuerzas conservadoras, a las que voy a llamar 1, se gestaron fuerzas liberales post-revolucionarias, que las voy a llamar 2. Fuerzas conservadoras, fuerzas liberales post-revolucionarias. Y estas fueron las grandes triunfadoras de la época, las fuerzas liberales post-revolucionarias. De esto habla Constant, un filósofo, sociólogo francés. Hay un texto por ahí de Constant que en algún momento leeré. Bueno, ¿y qué otras fuerzas surgieron? Pues en tercer lugar surgen fuerzas democráticas. Por fin aparece la palabra democrático, que para nosotros es tan común, pero por fin surgen fuerzas democráticas y socialistas. Número 4. De esto hablaremos más adelante, o sea, más adelante se verá y está en los videos del siglo XX que hicieron estas fuerzas democráticas y estas fuerzas socialistas, ¿no? Bueno, y junto con ellas y en el número 5, esta numeración es mía, aparecen las fuerzas nacionalistas en Europa. Pero, ojo, esto da terror cuando uno se inserta en el siglo XX, en la primera mitad. Pero, ojo, estas fuerzas nacionalistas en la primera mitad del XIX, y estamos en la primera mitad del XIX, se consideraron una ideología liberal y no reaccionaria. Reaccionaria sería después, en el siglo XX, y esos videos ya están colgados. Todo el siglo XX está colgado. Hasta 1989 y próximamente veremos la actualidad desde 1989 en adelante, hasta hoy en día.
Bueno, repito, en la primera mitad del siglo XIX, los nacionalismos se consideraron una ideología liberal y no reaccionaria, pues entraba en el capítulo de los derechos, esta vez de un ser colectivo. Ese ser colectivo era el pueblo, y aparecieron en Alemania, Italia y Polonia, ¿no? O sea, pueblos que querían tener su propio espacio, ¿no? Esto no se vio mal en ese momento, y creo que esos países en ese momento tampoco tenían pensado hacer las cosas que hicieron en el siglo XX. Pero fíjense, nacieron ya a principios del siglo XIX, muy temprano en el siglo XIX, habían nacido ya los nacionalismos que se transformaron en el XX, pero conservan la palabra, en nada menos que en Alemania, Italia y Polonia. Caso interesante de que casi no se habla. El Congreso. Bueno, este Congreso de Viena fue convocado por Gran Bretaña. Ya podíamos hablar de Gran Bretaña. Se habían unificado los reinos de Inglaterra, Gales y Escocia. Fue convocado por Gran Bretaña, Austria, Rusia y Prusia. Pero entre los personajes más importantes, al lado del ruso Alejandro I, del zar Alejandro I y del austriaco Metternich, destacó el representante francés, el del país derrotado, llamado Talleyrand. Este congreso dio comienzo en octubre de 1814 y duró hasta que se firmó el acta final el 8 de junio de 1815. Prevalecieron las ideas de Metternich, el austriaco. Durante 25 años prevalecieron las ideas de Metternich, de Austria, que se resumen en el intento de no cambiar nada en el orden político. Austria además consolidó su posición en el norte de Italia y consiguió una salida al mar a través de las provincias ilíricas. Es decir, que fue un gran triunfo para Austria este congreso. Pero las fronteras que se aceptaron en Viena, con excepción de las de Polonia, fueron defendidas por Talleyrand, por el francés. Si bien Austria parece el país más beneficiado, no lo fue. Lo fue Gran Bretaña, qué raro, ¿no? Porque fue reconocida como primera potencia marítima, y lo era, y se aseguró el dominio en el mar Mediterráneo a través de sus posiciones y posesiones en Malta, en las Islas Jónicas y Gibraltar todavía hoy en día, además de otras bases fuera de Europa. Bases fuera de Europa de Gran Bretaña en ese momento: El Cabo, en África, y Ceilán, en la ruta de la India, aunque El Cabo también es de la ruta de la India. Y en América, Gran Bretaña reforzó su posición marítima en las Antillas inglesas, y con ello el control del comercio americano. Siempre se dice que España se llevó el oro del Perú y esas tonterías, pero realmente quien hizo una verdadera rapiña en América fue Gran Bretaña. Bueno, previamente, y en cuanto a Austria, seguimos hablando del Congreso, había quedado acordado que Austria se anexaría el Véneto y la Lombardía, además de poner príncipes austriacos en los siguientes ducados: Parma, Módena y Toscana. Todo eso, que hoy en día es Italia, pasó a formar parte de Gran Bretaña. Si bien es cierto que en el pasado, más atrás, casi todo eso perteneció a España.
Bueno, Cerdeña se apoderaría de Génova y Saboya. Y Bélgica quedaría unida a Holanda bajo un rey holandés y libre de Francia y Gran Bretaña. Bélgica y Holanda juntas. Bueno, han estado juntas, yo diría que a lo largo de toda la historia, o de muchos siglos, ¿no? Pero no es el momento. Por otra parte, la orilla izquierda del Rin formaría parte de la Confederación Germánica. Y la Confederación Germánica estaba repartida entre Prusia y Baviera. La Confederación Germánica, Deutscher Bund, en alemán, fue una unión creada por el Congreso de Viena para sustituir a la Confederación del Rin, que a su vez había sustituido en 1806, por decisión de Napoleón, el Sacro Imperio Germánico. Aquí me quiero detener un momento. Lo que teníamos antes de Napoleón Bonaparte, ¿qué era? Y que volverá a aparecer, porque fue un gran actor durante la Primera Guerra Mundial. Antes de Napoleón teníamos, o los alemanes tenían, o las etnias germánicas, que no solamente son los arios, bávaros en Germania, que es de donde viene el nombre Alemania, había una gran cantidad de etnias diferentes. No todos los alemanes son arios, ni mucho menos. Eso es, digamos, una caricaturización que se hace de Alemania a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Difícilmente todos los alemanes eran rubios, con ojos azules, y en el caso de los hombres, batatas gruesas, o sea, lo que va desde la rodilla al pie. Bueno. Entonces, teníamos o existía el Sacro Imperio Germánico, al igual que existía el Imperio Austrohúngaro. Napoleón llega en 1806 al Sacro Imperio Germánico, lo llama Confederación del Rin, y le cambia algunas fronteras. Esta Confederación del Rin llega al Congreso de Viena y le cambia el nombre por Deutscher Bund, es decir, Confederación Germánica. Ahora, esto se hace sin el permiso de las distintas etnias germánicas, sin el permiso de Alemania. Bueno, mediante esto se pretendía asegurar la estabilidad de los múltiples estados surgidos de aquel imperio. ¿Cuál imperio? El Imperio Alemán, el Sacro Imperio Germánico. De ahí salieron varios imperios o varios reinos. Pero no es la última, no son las 3 últimas veces que esto se modifica. Entonces se volverá a modificar. La Confederación Germánica o Deutscher Bund reunía a 39 estados alemanes. 39 estados alemanes. ¿Qué es lo que quiso hacer Hitler en el siglo XX? Pues reunir esos 39 estados en uno solo, porque estaban esparcidos, y ya estoy en el siglo XX, entre Checoslovaquia, Austria, Polonia, etc. Bueno, incluso Ucrania. Bueno, entonces, en aquel imperio había 39 estados. Volvemos al 19. Soberanos. O sea, esto es lo que decidió el Congreso de Viena. Agrupó a los 39 estados alemanes soberanos bajo la presidencia de la Casa de Austria, siendo los de Austria y Prusia los más poderosos.
O sea, de estos 39 estados alemanes, no todos pertenecían a Alemania. Algunos pertenecían a Austria y a Prusia y a otros países, y los de Austria y Prusia eran los más poderosos. Así pues, Talleyrand, el francés, solo pudo jugar con los territorios no asignados en suerte, es decir, Polonia, el resto de Italia y las fronteras interiores de los estados alemanes. Consiguió que Murat fuera sacrificado. Murat estaba asignado por Napoleón a España, ¿no? Y el reino de Nápoles, que había sido español y Napoleón se lo había quitado, el reino de Nápoles fue devuelto a los Borbones para satisfacer a España por los agravios que Napoleón Bonaparte le había hecho pasar a España. De todos modos, quedaban Borbones, no solo en España, que todavía quedan, sino en el reino de las dos Sicilias y en Cerdeña. Prusia y Rusia se repartieron Polonia. Es que da un poco de risa, ¿no? Pero es que Polonia ha sido libre muy pocas veces, siempre fue provincia de alguien. Prusia y Rusia se repartieron Polonia, quedando Varsovia para Rusia y Sajonia para Prusia. Rusia además consiguió Besarabia a costa de Turquía y Finlandia a costa de Suecia. Finlandia le pertenece a Suecia, pero Rusia se la quedó. Esta Suecia entonces se anexó a Noruega. O sea, agarró a Noruega y se la cogió. Permaneciendo Bernadotte como recompensa de su traición a Napoleón. En ese momento estaban Carlos XIV, Juan de Suecia, en Suecia, y Carlos III de Noruega. Bueno, Italia quedó repartida en 7 estados. Los reinos del Piamonte y de Lombardía-Véneto, los ducados de Parma, de donde viene el queso parmesano, Módena y Toscana, los estados pontificios, y el reino de las dos Sicilias. El codicilo que se agregó garantizaba la neutralidad de Suiza, neutral todavía hoy en día, como confederación de cantones. Creo que esa es la forma que todavía mantiene. Y la libre navegación de los ríos de Europa. El epílogo final fue la creación, esto ya es horrible, el 26 de septiembre de 1815, de la Santa Alianza, no lo olviden. Y fue el zar Alejandro I quien propuso la creación de la Santa Alianza. Junto con Francisco I de Austria y Federico Guillermo III de Prusia, pretendieron forjar, oigan bien lo que pretendieron forjar con la Santa Alianza. Pretendieron forjar un nuevo régimen de paz y gobierno cristiano en toda la faz de la tierra. Un problema el no reconocimiento de otras religiones, ¿no? Esto es lo que pretendían, un nuevo régimen de paz y gobierno cristiano en toda la faz de la tierra. Bueno,
el zar era protestante, pero los protestantes son cristianos. El objetivo era conseguir una única nación cristiana, con un único soberano, Dios. Una única nación cristiana en toda Europa y el rey sería Dios. Cuando Napoleón, que había renunciado y creo que estaba preso, leyó esto, dijo que le habían robado la idea a él. Esto fue el primer proyecto paneuropeo. Paneuropeo, ya no se habla de Paneuropa porque es imposible hoy en día, ¿no? Este proyecto paneuropeo no cuajó y la historia de Europa se fue por otro lado, ¿no? Pero este primer proyecto, aunque hay algunos que lo añoran, ¿eh? Porque en Europa hay libertad de cultos y todo tipo de religiones, ¿no? Pero hay quienes añoran el proyecto paneuropeo de puro cristianismo, ¿no? Bueno, este primer proyecto paneuropeo, ¿a qué estaba? ¿De qué se trataba? ¿Cuál era su verdadera finalidad? Su verdadera finalidad era atajar la revolución, porque nadie quería una nueva revolución estilo la de 1789 en Francia. Y es comprensible, porque muchas veces he dicho, y lo repetiré hasta que me muera, que si ha habido una cosa sangrienta y espantosa en este mundo, ha sido la Revolución Francesa, la burguesa, la de 1789. Entonces este proyecto estaba destinado a atajar como fuera la revolución. De hecho, en cada país se entendía de un modo distinto. En Austria, este proyecto era sinónimo de constitución, pero en Rusia no, por ejemplo. En Rusia el zar sintió pánico del contagio revolucionario en 1826. Este proyecto fue irradiado desde España y se difundió por Nápoles, Piamonte, donde intervino la Santa Alianza. Alemania, Polonia y hasta en la propia Rusia. Bueno, Metternich, este era el austriaco, ¿no? Prefirió una alianza meramente política, era sensato. Y así lo llevó a cabo el 20 de noviembre de 1815. Es decir, Austria no quiso un proyecto político religioso, sino una alianza política y eso hizo. Lo llevó a cabo el 20 de noviembre, tras los 100 días de la llamada Segunda Paz de París, para evitar cualquier alteración de la Europa de la Restauración. La cuádruple alianza entre Austria, Prusia, Rusia e Inglaterra, a esta cuádruple alianza se incorporó Francia en 1818. Y, ojo, esta alianza, podría intervenir en cualquier país para detener los movimientos liberales o revolucionarios, dando origen así a la Europa de los congresos. Cada vez que hacía falta, se convocaba un congreso. Pero la diferencia entre Gran Bretaña y las políticas reaccionarias del resto lo vuelve inoperante desde mediados de los años 20, dándose finalizada la alianza a la muerte del zar Alejandro I de Rusia en 1825. Se acabó la Santa Alianza, duró poco. Es importante recordar siempre que si bien las revoluciones empiezan en el 18, a finales del 18, con la Revolución Francesa, un siglo y medio antes ya se habían dado en Inglaterra. Inglaterra es el país que inaugura la revolución. Un siglo y medio antes
de la Revolución Francesa, la burguesa, la de 1789. Digamos, en las masas y en las personas que no se dedican a la historia, la Revolución Francesa fue la primera de todas las revoluciones, no. La primera de todas las revoluciones fueron las dos revoluciones inglesas del siglo XVII, y una de ellas, la triunfante, por decirlo así, es la famosa Revolución Gloriosa, como se le llama. Cuando uno dice Revolución Gloriosa, todo el mundo sabe que uno está hablando del siglo XVII en Inglaterra. Bueno, asambleas generales que se convocaron en Europa después de Viena. Fue un sistema de congresos impuesto en Viena, ¿no? Luego, cuando en el siglo XX ocurra la Primera Guerra Mundial, este sistema de congresos será sustituido por la Sociedad de Naciones. Todo eso está en el larguísimo ciclo de videos del siglo XX corto que está íntegro en este canal. Bueno, después de la Primera Guerra Mundial, las asambleas generales son sustituidas por la Sociedad de Naciones, y después de la Segunda Guerra Mundial, la Sociedad de Naciones es sustituida por las Naciones Unidas, que todavía existen y no sirven para nada. Bueno, ahora, ¿cuáles otras asambleas generales hubo además de la de Viena? Solo las nombro. Hubo la de Aquisgrán en 1818, la de Tropó en octubre de 1820, que se continuó en Laibach de enero a mayo de 1821, y la de Verona el 20 de octubre de 1822. Hay una circular hecha por el Congreso de Viena que no debía haber circulado libremente, valga la redundancia, pero circuló libremente, y lleva fecha del 12 de mayo de 1821. Quiero solamente hacer una cita de lo que decía esa circular, panfleto, escrito, como lo quieran llamar. Decía, abro comillas, la legislación y la administración de los estados no deben emanar más que de la voluntad libre, del impulso meditado e ilustrado de aquellos a quien Dios ha hecho responsables del poder. No la voy a comentar, coméntenla ustedes entre ustedes mismos y dentro de sus propias cabezas. Luego hay una carta de Metternich al general Wissen de 1817 que también trascendió. Voy a abrir comillas, voy a citar solo una pequeña parte de esta carta, ¿no? Abro comillas. Hay que ahogar por todas partes ese espíritu revolucionario que los 3 últimos años del reinado de Napoleón en Francia han desarrollado con más fuerza y peligros que en los primeros años de la Revolución Francesa. Consideraban a Napoleón un revolucionario, y lo era. Napoleón no quería una nueva monarquía, Napoleón quería conquistar Europa y ser un emperador. A Napoleón le hicieron el trabajo sucio los revolucionarios del 1789, ¿no? Bueno, la ocasión para materializarse las diferencias entre los miembros de la ya quíntuple alianza, recuerden que se le sumó Francia, y llegar a su final se produjo por el caso griego, que entre 1821, con el alzamiento contra Turquía, y en 1829, mediante la paz de Adrianópolis, fue la primera divergencia de los aliados, manteniéndose Austria y Prusia neutrales, mientras Gran Bretaña y Rusia se comprometieron en 1826 a obtener la independencia griega, a lo que se adhirió Francia en el Tratado de Londres de 1827. A partir de ese inicio de disolución,
de esta Europa de los congresos, ¿no? En Inglaterra se siguió la política de no intervención, que se llamó Splendid Isolation, o sea, aislacionismo espléndido, ¿no? O sea, solos y espléndidamente bien. Bueno, entonces en Inglaterra hacemos Splendid Isolation, porque Inglaterra decidió no intervenir en los demás estados. Y esto es muy importante. En América imperó desde diciembre de 1823 la famosísima doctrina Monroe, limitando la posible intervención europea en las antiguas colonias americanas a favor de la restauración de la antigua situación como parecía imponer la época. Repito, la doctrina Monroe limitaba la posible intervención europea en las antiguas colonias americanas a favor de la restauración de la antigua situación, como parecía imponer la época. Y sigo. Monroe, que fue el quinto presidente de los Estados Unidos de América, impuso en su política exterior la salvaguarda de las nuevas repúblicas latinoamericanas, a las que ya había reconocido. Reconoció a Chile. Estados Unidos reconoce a Chile como república en 1818, a Perú en 1821 y a todo el resto en 1822. Fue apoyado por Inglaterra, Monroe, que declaró que no consentiría el restablecimiento de la soberanía española. Y Monroe declaró aquella frase famosa, América para los americanos. Esto es muy importante porque en Latinoamérica se tergiversa la doctrina Monroe y se dice que el América para los americanos quiere decir Latinoamérica para Estados Unidos. Y no, hay que ponerse en el contexto histórico. América para los americanos era la advertencia que Monroe le hacía a España de no tratar de recuperar sus colonias, de no tratar de recuperar lo que hoy día llamamos Latinoamérica. En ese momento, la doctrina Monroe no tuvo nada, pero nada que ver en el intervencionismo norteamericano en América Latina en la segunda mitad del siglo XX y todavía en el XXI. Nada que ver, era otra cosa. Ahora, también fue una traición de parte de los Estados Unidos a España, porque España mandó ejércitos que lucharon por la independencia de los Estados Unidos. Bueno, las revoluciones de 1830-32, hubo ahí unas revoluciones que no sé si comentaré con mayor amplitud porque estos videos hay muchos videos y es un trabajón. Bueno, estas revoluciones del 30 al 32 dieron al traste con este sistema internacional, el de los congresos europeos, ¿no? Produciéndose un gran impulso del liberalismo y un gran aumento del peso del nacionalismo. Como lo veremos al final de todo este corrido de videos sobre el siglo XIX y como está dicho en los primeros videos del siglo XX corto. Recuerden que el siglo XX corto está íntegro en este canal. Bueno, sí, vamos a ver un poquito más. Bueno, tras los avatares del continente europeo, en la época de la Revolución Francesa y en la época de Napoleón, se llegó a la conclusión de que ni se podían obviar los avances revolucionarios, ni se podían mantener estos tal y como se presentaron en la primera hora. O sea, no se podía retroceder y tachar todo lo que la revolución había cambiado, pero tampoco mantenerlo todo así.
Entonces llegaba el momento de la moderación de la revolución para estabilizarla. Los hechos expuestos fueron los siguientes. En 1814, después de la primera abdicación de Napoleón Bonaparte, los aliados consintieron la restauración de los Borbones, en Francia, por supuesto, en la persona de Luis XVIII. El que le cortaron la cabeza fue Luis XVI. Y el que hubiese sido Luis XVII, pues no llegó a reinar, era un niño. Y tuvo un destino horrible. Pero bueno, Europa consintió que Francia restaurara la monarquía en la persona del hermano de Luis XVI, Luis XVIII. No quiso ser el 17 porque no se sabía muy bien dónde estaba el hijo de Luis XVI, pero se saltaron los números y se coronó como Luis XVIII. Hermano del rey guillotinado, de Luis XVI. Y conde de Provenza. Como ya dije, él dejó el número 17, el número de Luis XVII, lo dejó para el hijo de Luis XVI, que se suponía que había reinado en la cárcel del Temple al sobrevivir su padre. Esto no fue así. El destino de este bebé, que después fue un niño, hijo de Luis XVI y de María Antonieta, ambos guillotinados, fue espantoso y no reinó en ninguna parte. Pero no se sabía en ese momento que era de él. Bueno, fue grande el influjo de Talleyrand, el representante francés en los congresos europeos, ¿no? En esta obra, en la obra de restauración de los Borbones en Francia, mediante la figura de Luis XVIII, repito, hermano de Luis XVI. Los aliados, el zar de Rusia, el emperador de Austria, el rey de Prusia y Wellington, recuerden, Wellington, quien derrotó a Napoleón en Waterloo, el almirante o vicealmirante inglés, que representaba a Gran Bretaña. Todos ellos llegaron el 31 de marzo a París. Y en 2 meses, el 2 de junio, se promulgó la Carta. En francés, la Carte. Bueno, no sé cómo se pronuncia. O nueva Constitución, que fue redactada por el Senado napoleónico. En realidad se considera una carta de... Bueno, yo lo jurídico se lo dejo a los abogados. Esta carta o nueva constitución fue redactada por el Senado de Napoleón, que todavía estaba el Senado de Napoleón allí. Talleyrand, el representante francés de los congresos europeos, última vez que lo digo, obtuvo el voto del Senado para que el hermano del rey, Luis XVIII, estableciera un gobierno moderado y sensato. Así que la autoridad saliente, el Senado de Napoleón, otorgó legitimidad a la autoridad entrante al redactar esta carta constitucional. El futuro rey Luis XVIII aceptó las bases de la carta, aunque requirió alguna reforma en las mismas, y prometió y confirmó algunas conquistas revolucionarias. Él dijo que mantendría la libertad de opinión, mas no la censura de imprenta, la libertad de opinión verbal, que también respetaría la tolerancia de cultos, que no cambiaría los impuestos aprobados por el Parlamento, los dejaría, y que haría un gobierno representativo. Todo luce maravilloso con lo que
Luis XVIII estaba diciendo. El futuro rey aceptó las bases, pero con estas modificaciones que acabo de nombrar. La mayoría de estas concesiones se incorporaron a la Constitución definitiva, que no se llamó así, sino que se llamó Carta Constitucional. Entonces, es la carta que redactan el Senado Napoleónico con las modificaciones de Luis XVIII. Pero Luis XVIII murió en 1824, muy pronto. Y le sucedió su hermano Carlos X, que reinó entre el 24 y el 30, entre 1824 y 1830, y que era un convencido restaurador del absolutismo. Le parecía horroroso eso de la monarquía constitucional. Se hizo coronar, por última vez en Francia, como los antiguos reyes de Francia, en la Catedral de Reims. Este reinado fue muy turbulento, pero no voy a dar solamente algunos detalles. Llegó, por ejemplo, a conspirar contra su primer ministro, Matignac. Inició un proceso semejante a la restauración de los Estuardo tras la Revolución Inglesa. Y con su fiel Polignac consiguió que en 1830 se gritara ¡Viva la Constitución! Abajo los Borbones. Y esto produjo el comienzo de una nueva revolución, las revoluciones del 30-32, que no tuvieron la importancia la importancia que tuvo ni la Revolución Gloriosa inglesa, ni la burguesa francesa de 1789, ni aquella revolución por venir que sería la proletaria de 1848 y finalmente en el siglo XX la rusa de 1917. Bueno. Este rey tuvo que irse. Porque lo que él pretendía, restaurar la monarquía absoluta, era peligroso. Ya dijimos que el liberalismo no iba a retroceder y que aires revolucionarios no se iban a desaparecer tampoco, los aires revolucionarios. Entonces se llamó a Luis Felipe para nombrarlo rey, que creo que era primo de Luis XVI, Luis XVIII y Carlos X. Se llama a Luis Felipe después de la Revolución de 1830, de la que no voy a hablar, y se abre el camino a la aplicación de un modelo parlamentario en Francia y ahí en el resto de Europa, con el reinado de Luis Felipe, primo de los anteriores. Creo que estaba viviendo en Sicilia cuando lo llamaron. Tiene una biografía interesante, Luis Felipe. Entonces, Luis Felipe acepta un modelo parlamentario en Francia. Vamos a ver qué modelo es eso y que se exporta al resto de Europa. Entonces, él tiene en su mano izquierda a Thiers, un señor llamado Thiers, Thiers. Thiers introduce, de hecho, un principio no escrito, pero básico. La dependencia ante las cámaras del propio rey al escoger a sus ministros. O sea, para que el rey Luis Felipe pudiera escoger a sus ministros libremente, eso dependía de las cámaras, de las cortes, del Senado y de los diputados. Entonces, era importante que las cortes aprobaran, dieran el visto bueno a los ministros elegidos por el rey, en este caso Luis Felipe.
esto pasó a ser un principio, ¿no? Y esto hacía que el poder del rey, porque el ejecutivo es el rey y los ministros, tal como lo concebimos actualmente. Y el rey, o el jefe de gobierno, en el caso de España el rey, y en el caso de España el jefe de gobierno nombra a los ministros que le da la gana. Y las cortes no los tienen que aprobar. Pero en este momento histórico, para que no se viera al rey como un rey absolutista, se obliga a compartir su poder ejecutivo con las cortes, porque cuando las cortes dicen este ministro sí, aquel ministro no, están metiéndose, o sea, están actuando como poder ejecutivo. Además del poder legislativo que son, ¿no? Por definición. Entonces, esta cuestión práctica que Thiers le dijo a Luis Felipe, haz que las cortes aprueben a tus ministros, se convirtió en una norma a partir de allí. El gran hito de la Revolución de 1830 fue viva la Carta Constitucional. Luis Felipe y los suyos, los que lo rodeaban, propusieron como paradigma la gloriosa Revolución Inglesa de 1688, siglo XVII, en el sentido de restaurar antiguas libertades que habían sido violadas porque se había vuelto al absolutismo. Para ello buscó al príncipe que ofreciera garantías políticas y constitucionales y más próximo posible al monarca depuesto. Porque la iniciativa de ser rey de Francia no fue de Luis Felipe, que estaba muy tranquilo, creo que en Sicilia, viviendo con su mujer y su familia. Fue una decisión de personajes importantes en ese momento en Francia. Necesitaban a un pariente del rey saliente y a un hombre que reuniera ciertas condiciones, y ese hombre fue Luis Felipe. Entonces, esta gente que pensaba llamar a Luis Felipe para que fuera el rey, repito, propuso como paradigma la gloriosa Revolución Inglesa de 1866, siglo XVII, la primera revolución burguesa del planeta, de la historia, y triunfante. Esa monarquía parlamentaria que creó la revolución de en Inglaterra de 1688, esa monarquía parlamentaria está allí. ¿Dónde está Inglaterra? Vamos a suponer que está para allá. Está allí, hoy en día, todavía. Bueno. Esta gente dice, el paradigma es la Revolución Gloriosa Inglesa porque es que ha dado resultado. Hay que restaurar antiguas libertades violadas, la libertad de opinión, etcétera, muchas otras, ¿no? Y necesitamos un príncipe, término acuñado por Maquiavelo, que nos ofrezca esas garantías políticas y constitucionales y que sea próximo de sangre al monarca depuesto, a Carlos X, que era hermano de Luis XVIII y de Luis XVI. Y encontraron pensando a Luis Felipe. Se acordaron de Luis Felipe y dijeron, Luis Felipe es primo carnal de Carlos X y por lo tanto un Borbón, pero va a aceptar un ejecutivo compartido y una monarquía parlamentaria. Y eso es lo necesario para que lo aceptara todo el mundo. Una parte del país quería que fuera un Borbón, otra parte del país quería una monarquía parlamentaria. Luis Felipe reunía todas esas condiciones. Se consiguió así la cuasi legitimidad para mantener una legitimidad monárquica ajena al voto popular. Todo tiene sus razones, ¿no? Hicieron todo esto para esquivar el voto popular.
Europa esquivó lo que se llama hoy en día elecciones todo el tiempo que pudo, hasta que no tuvo más remedio, ¿no? Pero con Luis Felipe las esquivó. Para compensar, la mano derecha de Luis Felipe, porque su mano izquierda era Thiers, la mano derecha de Luis Felipe, Guizot, ilustró en 1842 sobre el funcionamiento del gobierno parlamentario, o sea, explicó lo que era, ¿no? Y sostuvo que los tres poderes constitucionales, en ese momento y en Francia, la Cámara Baja, lo que hoy llamamos diputados, el Senado y el Rey, noten que no se habla de Poder Judicial, son los únicos órganos legítimos y regulares de la soberanía nacional. Pero se habla de soberanía nacional, que remite al pueblo y no al rey. 2 días de barricada en febrero del 48, en la Revolución Marxista en Francia, en París, acabaron con esta monarquía. En 1848, Luis Felipe se tuvo que ir. Recuerden que había sido llamado para que fuera a Francia en 1830. En 1848, cuando se dio en París la Revolución Marxista, Luis Felipe se fue, se acabó la monarquía. Luis Felipe se fue a Inglaterra. Se tardó algún tiempo en encontrar la fórmula republicana que sustituyera a la monarquía representativa, pero podemos decir que Luis Felipe de Borbón fue el último rey de Francia. La época revolucionaria se caracterizó por el predominio de la asamblea. ¿Se acuerdan, no? ¿Se acuerdan? Porque hay videos acá de eso. La restauración de la monarquía después de Napoleón se caracterizó por el reequilibrio de poderes a favor del Ejecutivo, en manos del rey y a partir de ahora también del gobierno responsable ante las Cortes y renovables, lo que se llamó en Francia el otro ejecutivo. O sea, cuando el Ejecutivo aprobaba a los ministros del rey, se hablaba no del legislativo. Cuando las Cortes aprobaban los ministros del rey, se hablaba no del legislativo, sino del otro ejecutivo. Bueno, en el desarrollo del poder ejecutivo, que sufrieron todos los procesos revolucionarios, fue decisivo el simple conocimiento de la práctica política en Inglaterra. Inglaterra y su Revolución Gloriosa fueron el ejemplo para toda la Europa continental. Y el cambio en el mismo sentido en Francia desde las cartas de 1814 y 1830, así como la Constitución belga de 1831, que fue, por cierto, modelo de la Constitución española de 1837. Los nuevos diseños políticos de Constant, algo así como un medio filósofo, la difusión de la interpretación de Burke del sistema inglés, ya un filósofo con minúscula, pero lo podemos llamar filósofo. Estas son mis cosas que la gente detesta. Y el predominio del utilitarismo de Bentham, a quien sí llamo filósofo, pero filósofo menor para mí. Bueno, todo esto se verá más adelante porque estoy tratando el siglo XIX español en otra cadena, cómo influyó en España. Se pasó de la Asamblea Única a 2 cámaras. Es básico el robustecimiento de los poderes de la corona, que ahora sí interviene en la vida de las Cortes con la disolución, suspensión y convocatoria. Pues estamos hablando todavía de Luis Felipe. Ok. Era básico el robustecimiento de los poderes de la corona, que sí intervenía en este momento en la vida de las Cortes con Luis Felipe, y podía disolver las Cortes, suspenderlas o convocarlas. Pero las Cortes siguen interviniendo en la legislación, aunque el rey puede sancionar y también tiene el recurso de vetar.
La Asamblea Única se sustituye en Francia por un sistema bicameral. Y el sufragio pasa a ser directo y censitario. Censitario quiere decir que solo votan los hombres que tienen propiedades mayores, no sé si de 21 o 25 años por allí. Los antiguos secretarios del rey ahora se llaman ministros del rey. Esto es con Luis Felipe. Tienen asiento en el legislativo y pasan a ser ante la Cámara responsables. Aunque todavía lo recojan únicamente los reglamentos de las cámaras. El cambio básico, y esto es muy importante, es la parlamentarización de la monarquía. La monarquía se vuelve parlamentaria. Y esto se introdujo por vía práctica. La denominada forma empírica o clásica del régimen parlamentario. Esto no se lo copiaron de ningún libro, ni de ninguna teoría, Esto sucedió. Guizot, recuerden que era la mano derecha de Luis Felipe, decía que la Carta de 1814 fue obra de la necesidad y de la razón del tiempo. Ya con Luis Felipe había pasado la desconfianza hacia el Ejecutivo y había comenzado el temor hacia el excesivo dominio del Legislativo, que se incrementaría cuando tras 1848, fecha de la Revolución Marxista en Francia, parecía imparable, o sea, el dominio del Legislativo en 1848 parecía imparable. Y imparable también parecía en 1848 el avance hacia la democracia y el socialismo. El constitucionalismo europeo evolucionó entonces hacia una ambigüedad exigida por la presencia en el sistema constitucional de una autoridad tradicional, la monarquía, que representaba el orden y la unidad de acción, en el sistema de avance imparable que significaba el liberalismo. Se empezó a ver la soberanía nacional como el instrumento de todas las revoluciones. Soberanía nacional es decir, pueblo. Y temieron por su permanencia frente a las tendencias sociales y democráticas. Ahora, la revolución también era un problema para las nuevas tendencias democráticas. Monarquía y liberalismo no parecían fácilmente conjugables, lamentablemente, hasta que surgió la nueva teoría durante la Revolución. Voy a citar a Constant de un libro llamado Principios de Política, en un escrito de 1815. ¿Quién era Constant? Bueno, era un señor francés que medio filósofo él. Abro comillas. Cuando los no propietarios obtienen derechos políticos, ocurre una de estas tres cosas. Uno es mío. O no reciben impulso más que de sí mismos y entonces destruyen la sociedad. Caso Venezuela. Me perdonan la extrapolación temporal y continental. O no reciben impulso, seguimos. Bueno, estos sí recibieron impulso. Más que de sí mismos y entonces destruyen la sociedad. No dije nada de Venezuela. O reciben el impulso del hombre o de los hombres que están en el poder, siendo entonces instrumentos de la tiranía, los no propietarios, es decir, los analfabetos, los que no tienen tierra, los que no tienen nada. Instrumentos de la tiranía lo han sido siempre. O reciben el impulso de los aspirantes al poder y son entonces instrumentos de bandería, de bandera. Es decir, que
los no propietarios, la chusma, por decirlo así, es un problema en cualquier caso, en cualquier escenario. Me salto un montón de cosas, abro paréntesis. Constant. El patriotismo que da el valor de morir por su patria es distinto del que hace capaz de conocer bien sus intereses. Se requiere pues otra condición, además del nacimiento o la mayoría de edad. Dicha condición es el ocio, interesante y cierto, indispensable a la adquisición de la cultura, cierto, y el recto criterio, también cierto, lo suscribo. Dicha condición es el ocio, ya dije, indispensable a la adquisición de la cultura y el recto criterio. Solo la propiedad hace a los hombres capacitados para el ejercicio de los derechos políticos. Yo diría solo el ocio. En lugar de la propiedad, vamos a suponer que te las arreglas para vivir sin ser propietario y sin trabajar al mismo tiempo. Tendrías que tener una renta, una herencia. ¿Cómo es que se llaman estas personas? Mesías, no. Bueno, algún magnate que te apoye, qué sé yo. Bueno, terminamos con estas citas de Constant y el próximo video de este ciclo versará sobre la nueva cultura política después de la Revolución Francesa. Gracias por escucharme si llegaron hasta acá. Nos vemos próximamente. Muchas gracias.